tres misterios de la vida, o misterios de la vida, en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos para introducirnos en el libro que contiene la más grande sabiduría de Dios, el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, que después de Jesucristo es el hombre con más sabiduría que ha existido en la historia del mundo. Ni antes de Salomón ni después de Salomón ha existido nadie que tenga su sabiduría. Así que creo que es importantísimo, ¿verdad?, que podamos extraer porciones de este libro y podamos introducirnos al mundo de la sabiduría. Porque si tú tienes dinero y no tienes sabiduría, lo vas a malgastar. Si tú te vas a casar y no tienes sabiduría, te vas a casar con un caimán. O te vas a casar, ¿verdad?, con la leona de Cuautitlán. Y si tú tienes un novio y no tienes sabiduría, vas a escoger al peor de los que podías escoger, o a la peor de los que podías escoger. Si vas a comprar una casa y no tienes sabiduría, vas a hacer una mala inversión. Necesitamos la sabiduría, porque si no tenemos sabiduría para vivir, para casarnos, para tener novio o novia, para invertir el dinero, vamos a desperdiciar nuestra vida en vanidad de vanidades, en cosas superfluas que no tienen ningún valor en la eternidad, ni ningún mérito delante de los ojos de Dios. Así que qué importante es adquirir sabiduría, y el principio del temor de Dios es la sabiduría. ¿Qué se necesita para tener sabiduría? Tener temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? ¿Tenerle miedo a Dios? No. El miedo a Dios te hace alejarte de Dios. El temor de Dios te hace acercarte a Dios. Tener temor de Dios es tener conciencia de que Dios nos observa las 24 horas. Y que Él nos va a pagar conforme a lo que pensamos, a lo que decimos o lo que hacemos. Es tener conciencia que las 24 horas del día estamos siendo monitoreados por Dios. Él sabe en este momento con quién te sentaste, qué estás pensando, qué quieres hacer, cuáles son tus planes, qué está en tu corazón. Él conoce perfectamente bien nuestra vida, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y Él considera todas sus veredas. Y cuando tú tienes temor de Dios, no haces lo que haces a escondidas. Lo que tú haces a escondidas, cuando tus papás no te ven, cuando tu esposa no te ve, cuando tu esposo no te ve, es porque no tienes el temor de Dios. Porque si tuvieras temor de Dios, no harías lo que haces cuando nadie te ve. Y es cuando nadie nos ve, cuando manifestamos quién vive bajo el temor de Dios. Y esas personas, Dios les da la sabiduría. Veamos pues a Salomón examinando la vida de tres personas en este capítulo. Vamos a examinar el misterio de las riquezas que no pueden disfrutarse. Hombres que tienen dinero y no les falta nada y no disfrutan lo que tienen. En segundo lugar, las personas que trabajan sin encontrar satisfacción en su trabajo. Y en tercer lugar, las personas que están buscando preguntas. ¿Por qué si Dios es esto? ¿Y por qué permitió los terremotos? ¿Y por qué permitió que esa niña de 6 años la atropellara el camión? ¿Y por qué permitió el tsunami en Indonesia? Todo este mundo de preguntas existen en millones de seres humanos. Y estas personas no tienen respuestas. Y esta es la razón del ateísmo, ¿sabían ustedes? Ahora en Bogotá, que estuve en Colombia, que me iba a debatir con el presidente de la Alianza de Ateos de Colombia, que después de la segunda conferencia le hizo así. Ya no quiso tener la conferencia públicamente. Se los dije, el 90% de los ateos son personas amargadas y enojadas con Dios. Porque no entendieron algo que les sucedió, no tienen respuestas de las cosas que existen y por qué existe el diablo y por qué si Dios es bueno permitió al diablo. Estas preguntas tienen respuestas en la Biblia, nada más. Pero como a ellos no les interesa estudiar la Biblia, se quedan en Babilonia, ¿verdad?, flotando en una burbuja de jabón, se enojan contra Dios y se mueren amargados. Nacieron de las tinieblas,
vivieron en tinieblas y regresan a las tinieblas. Un animal hubiera vivido mejor que ellos. Y dice Salomón, hay un mal, comienza el capítulo 6 diciendo, hay un mal terrible que he visto debajo del cielo. Y dice, muy común entre los hombres. ¿Cuál es este mal? El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Qué increíble que haya una tragedia de poder ver a una persona que tiene todo para disfrutar la vida. Tiene una buena esposa, tiene buenos hijos, tiene buen esposo, tiene su casa, tiene su coche, tiene comida en la alacena, no están muriéndose de hambre. Y sin embargo, esa persona vive frustrada, enojada, amargada, y quiere a otra cosa que no es ella, quiere otra cosa que no es él, quiere otra cosa que no es esta cosa. Personas que continuamente, no importa lo que tengan, no son felices. No son felices. Millones de personas trabajan muy duro para vivir confortablemente en el futuro o para poder retirarse a gusto, pero de repente sufre un ataque al corazón, por un accidente quedan paralíticos, pierden sus ahorros, repentinamente cae la bolsa de valores, o tal vez la paz les es frustrada por una crisis en su familia que comienza a comerse el dinero en la familia y que les quita las fuerzas para seguir viviendo. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, Salomón en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, versículo 13, comenzó a darnos luz y dice que Eclesiastés 3:13, y también que es don, o sea, un regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Salomón nos comienza a responder esta pregunta: ¿por qué esa gente no es feliz y por qué no disfrutan lo que no tienen? Porque aunque Dios les da los bienes materiales, por eso dice la Biblia, no tengas envidia de los que prosperan en su camino. Salmo 37, 1 al 2. ¿Cuántos cristianos? No, pues mi compadre es borracho, parrandero y jugador, hermano. Y mire, anda con unas chavas bien bonitas y ya se compró otro carro. Y yo aquí como Gutierritos, ahí en mi casa nomás, con mis tamalitos y mis totopitos y mis frijoles. Y mi compadre anda y no le pasa nada y parece que anduviera feliz. ¿Sabes una cosa? No es cierto lo que tus ojos dictan y ven. Porque aunque tú veas que mucha persona y ve ese artista y aquí con los artistas y por acá y brincan y todo el mundo creyendo, ¿verdad? Yo quiero ser como ese artista y como ese artista y cantante y todas las chavas, ¡ay! Con el artista. Si tú crees que esas personas realmente son felices, te equivocas profundamente. Te equivocas profundamente. Ahorita, dos de los más grandes cantantes masculinos acaban de declararse también homosexuales. Entonces nos damos cuenta que vivimos en un mundo de la ilusión y un mundo de la realidad. El mundo de la ilusión es el mundo de las telenovelas, Triunfo del Amor, Viviana y Colorina y todas las telenovelas del pasado, etcétera, etcétera. Es un mundo de las películas, el mundo de las revistas, que crees que esa es la realidad. Pero el mundo de la realidad es muy diferente. Entonces, esos galanes que ves en las telenovelas y eso que se fue Viviana con y que se casó con un rico y que fueron felices, etcétera, etcétera, son puras babosadas, tonterías, ridiculeces. ¿Por qué? Porque no existen más que en la mente del argumentista que hizo eso. La vida real es diferente, muy diferente a como tú la ves en las películas, en las telenovelas, en las revistas. Y la gente que vive en un mundo de ilusiones, viven en una burbuja de jabón. No viven en la realidad. Y así te pasan los años, 10 años, 15 años, y no te has ubicado, no te has madurado. Porque has vivido de puras ilusiones que nunca se hicieron realidad.
porque vivías en un mundo, ¿verdad?, que era una burbuja de jabón. Dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, asimismo, 5:19, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, vean la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Pero a estas personas Dios les da la facultad para que coma de ellas, tome su parte, goce de su trabajo. Esto es un regalo de Dios. Una cosa es que tengas y otra cosa es que disfrutes lo que tienes, porque solamente a las personas que les agrada a Dios, Dios te da, aparte de lo que tienes, el don para disfrutar lo que tú tienes. Y así esta persona puede traer un bochito y el compadre puede traer un Lamborghini y el del bochito anda feliz con su bochito y cantando aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera, y se arranca y no arranca el bochito, pero él es feliz con su bochito. Y el otro anda en su Lamborghini, bajando así, déspota con toda la gente, y amargado, y llega a su casa y se pelea, etcétera. Y nos damos cuenta que no es lo que tenemos lo que nos hace disfrutar de la vida, sino la mano de Dios en nuestra vida. Qué importante lección tenemos que aprender. Disfrutar de los dones de Dios sin el dador se convierte en idolatría, y esto jamás va a satisfacer el corazón humano. Dice Salomón en el versículo 2 que este hombre que tiene todo no tiene la facultad de disfrutar lo que tiene. Recibe de Dios bienes, recibe de Dios honra, recibe de Dios bendiciones, pero esta persona no puede disfrutar porque no recibe de Dios el don para poder disfrutar, o la facultad de poder disfrutar lo que tiene. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo regalo proviene del cielo. Una cosa es tener y otra cosa es creer que lo que se tiene se puede disfrutar sin la bendición de Dios. Estás muy equivocado. Por eso todos los artistas, deportistas, cantantes, políticos, etcétera, etcétera, doctores, licenciados, voy a estudiar una carrera con un doctorado y creen, ya tienen su doctorado y creen que ya la hicieron. Voy a ser cantante y son famosísimas ya cantantes y por aquí creen que ya la hicieron. Y voy a la política y llegan a presidente o gobernador y creen que ya la hicieron. Y todas estas personas, cuando llegan allá arriba, a la cima, las alturas marean. Y estas personas pierden el piso porque subieron y alcanzaron el éxito sin Dios. Y cuando estás ahí arriba, algo les pasa, se comienzan a descomponer, y mientras más alto subes, de más alto te caes. Por eso dice la Biblia, alguien quiere ser líder, fíjate, antes de querer ser líder, quiere ser famoso, quiere ser Miss México, quiere ser Miss Belleza Latina, quiere ser fulano de tal, etcétera, etcétera. Quiero decirte algo, dice Dios, ahorita que no eres, ¿me tienes a mí? ¿Estás caminando conmigo? Porque cuando llegues y tengas eso, ¿sabes una cosa? Voy a hacer y voy a permitir que alcances y llegues a alcanzar lo que tú quieres, para que cuando tú llegues ahí, lo que tú tienes se convierta en una maldición para tu vida. Malaquías 2:2, Dios puede convertir las bendiciones en maldiciones cuando no somos agradecidos ni vivimos contentos con lo que tenemos ahorita. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Salomón? Que disfrutemos, santos de Dios, lo que tenemos actualmente y que le demos gracias a Dios y que estemos contentos con lo que tenemos, porque si ahorita con lo que tenemos no somos agradecidos y vivimos frustrados, pero yo quería un coche así y yo me quería cambiar de casa así y mi esposo se va a Veracruz y me choca a Veracruz y se va a Chiapas y hay moscos en Chiapas. ¿Sabes una cosa? Señora, tú vas a tener que decir a tu esposo, aun cuando se vaya con Bin Laden en el fondo del mar, ¿verdad? Para aclararlo. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú vas a ser feliz. Pero si tú consideras, es que el medio ambiente, es que en Monterrey hay esto, es que por aquí hay esto, y no te das cuenta que no es el medio ambiente, sino estar
donde estés con la bendición de Dios, ahí vas a ser feliz. Ahí Dios va a abrir las puertas del cielo para que tengas contentamiento en Monterrey, en Chiapas, en Mérida, en un Huacal, en un Petate. Yo no me he cansado de decirles, cuando comenzamos nuestro ministerio, éramos bien pobres. Yo comencé como misionero 3 años en la Sierra de Guerrero, en la frontera entre Oaxaca y Guerrero, en la Costa Chica, en la Costa Grande, y estuve 3 años durmiendo en petates, en pisos de pura tierra, en casas de adobe, con leprosos allá en Coajinicualpa, en Guerrero. Y durante esos 3 años que comíamos las frutas que cortábamos de los árboles o lo que yo pescaba ahí en Acapulco, era lo único que teníamos de alimento. Y de veras, créanmelo, se los digo con todo mi corazón, Dios está viendo y sabe lo que le estoy diciendo. Era inmensamente feliz. Feliz con mis inditos, feliz con mis inditas, comiendo con ellos, etcétera, etcétera, porque me sentía parte que estaba trabajando para el reino de Dios. No me importa qué, no aspiraba a grandeza, ni aspiraba a nada, simplemente quería servir a Dios y hablar de Dios y hablar de Cristo a todas las personas que atravesaran por el camino. Entonces aprendemos a no tener y a estar contentos, y a tener y estar contentos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios nunca va a mantenerte pobre, 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 rico, 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 sino que Dios nos quiere balancear y nos quiere llevar de un lugar a otro lugar y de un lugar al otro lugar, para que aprendamos a que no es las circunstancias, ni el dinero, ni el medio ambiente el secreto de la felicidad. Es nuestra relación con Él. Dice en Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios aquí vemos que les anuncia a su pueblo: los voy a bendecir. Te dice a ti en esta mañana, Carlitos, Carmelita, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Y te voy a dar muchas cosas que tienes en tu corazón. Pero ¿sabes una cosa? Versículo 11, cuídate que cuando tengas ese coche, que cuando tengas esa casa, que cuando tengas lo que tú has querido, cuídate de no olvidarte de mí. Cuídate de no olvidarte de mí. Que las riquezas, que la posición, que donde tú estés no te distraigan y nada ni nadie te robe la prioridad mía en tu corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, más que cualquier otra cosa. Y el momento en que comencemos a perder de vista la Biblia y nuestra vida devocional con Dios, porque comenzamos a ser distraídos por tantas cosas del mundo que nos distraen, dice la Biblia en el versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, o lo merezco, mi trabajo me costó. Cuídate, dice la Biblia, y acuérdate de tu Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que te está dando la salud para que hagas los negocios que estás haciendo. Él es el que hace que respires en la noche para que no mueras de una trombosis, un ataque al corazón y no amanezcas jamás. Él es el que nos sostiene, en Él somos, vivimos y existimos. Y Él quiere confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. ¿Qué peligro hay, de acuerdo a la Biblia, para el pueblo de Dios? Que cuando Dios nos bendiga, nos olvidemos de Él y lo pongamos a Él en segundo lugar. Dice en Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también lo es, en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tú ahorita puedes decir: oye, Señor, no tengo para la colegiatura de mis hijos. Estamos pasando una crisis económica tremenda y no me alcanza ya ni para el gasto,
hay otros que pues, me están oyendo y a través de la televisión también que ya con 50,000 pesos más al mes la hago. Bueno, ya tienes los 50,000 pesos y descubres, y muchos de ustedes lo saben muy bien en su corazón, que te entra más dinero y aun cuando te entre más dinero, te das cuenta que te sigue faltando porque lo que te entra te lo gastas sin sabiduría. Y sabes una cosa, nunca estás satisfecho. El que tiene dinero, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, no se gasta ni se cansa de tener más. Ahora ya me compré un avión, ahora voy a tener que comprar mantenimiento para ese avión, el sueldo del piloto, la gasolina del avión, etcétera, etcétera. Y yo creía, ya me compré mi yate, o ya me compré estos coches, y no te das cuenta que mientras más tienes, y si no tienes sabiduría, más gastas, y sigues siempre en tu vida insatisfecho. No encuentras satisfacción con nada. ¿Saben ustedes la historia de Elvis Presley? Elvis Presley fue la estrella de los 50, 60, principalmente, creo, principios de los 70 a más tardar. Y este hombre, que le llamaban el rey del rock and roll, sus Cadillacs, tenía 5 Cadillacs con las defensas de oro de sus Cadillacs. Afuera de su casa en Memphis, Tennessee, tenía 500 muchachas diario esperando acostarse con él. Así en fila formadas como si fueran a entrar a Reino Aventura. Y este hombre, ¿verdad? Digo, cuando alguien ve eso, oye, que yo quisiera ser como Elvis, ¿verdad? Y llegar a eso, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó a este muchacho? Su mamá era cristiana bautista de una iglesia en Tennessee. Él comenzó cuando muy bien y muy padre, y comenzó y hasta tiene un himno, un disco de puras canciones de gospel, del evangelio, cristianas. Pero ¿qué pasó cuando él comenzó ya a tocar la cima y las muchachas y el oro y el dinero? Llegó ahí sin Dios y comenzó a descomponerse y comenzó a tener relaciones con uno de sus guardaespaldas. Su esposa Priscila lo descubrió y se divorció de él, porque comenzó a buscar manerismo y homosexualismo, y entonces de ahí brincó al mundo de las drogas. Y ya no estaba satisfecho con tantas mujeres, con tanto oro, con tanta fama, y comenzó a meterse chochos. Y sus últimos shows en Las Vegas, Nevada, ya era un hombre completamente que alucinaba, ya decía puras tonterías, se le olvidaba la letra de las canciones, y murió con la cabeza en un plato de sopa de un ataque al corazón en el baño de su casa, de un pasón sotototote que se dio. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que al ver ese artista o un Michael Jackson, ¿verdad? Que no sabía si era hombre o mujer, ¿cuántos creemos que son felices? No lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque no tienen el don para disfrutar lo que tienen. 1000 veces mejor que te cases a los 50 años de edad con una mujer o un hombre de Dios a que te cases antes porque se te iba el camión y sea un infierno tu hogar y ahorita vivas frustrada por el matrimonio que tienes. Porque no supiste, es que la presión, ya tienes 25 años, Conchita, ya se te va la ruta 100, ¿verdad? En otras palabras, santos de Dios, no tiene sentido, de acuerdo a la sabiduría, no tiene sentido vivir sin poder disfrutar lo que tenemos si no tenemos la bendición de Dios. La frase que dice aquí, regresamos a Eclesiastés, capítulo 6, versículo 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. La frase carecer de sepultura es una frase judía que significa que a la hora de enterrarlo ni los perros fueron. Eso es lo que significa. ¿Cuántos de ustedes están rodeados de hijos o de hijas o de amistades, etcétera, etcétera, que solamente quieren tu dinero, tu influencia, tu poder, tu herencia, y ni una de esas personas que tienes a tu alrededor
realmente te amó con todo su corazón. Nunca tuviste amistades verdaderas. ¿Y sabes por qué? Porque tú tampoco amaste a nadie. Tú tampoco te mostraste amigos con ninguna persona que te dio su amistad. Lo traicionaste. Fuiste desleal con esa persona que te extendió la mano. Y lo que sembramos, recogemos. Y podemos morir muchas veces como un perro rodeado de mucha gente, tal vez, como los artistas creen que porque tienen tanta gente a su alrededor, ya son personas totalmente solitarias, con una soledad increíble, porque de toda esa gente, ¿verdad?, que los rodea, son pura gente lambiscona, gente que solamente quiere por verlos, porque somos idólatras por naturaleza en el corazón, pero para encontrar una persona que realmente te quiera, es muy difícil. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o tienen familiares que están como alacranes esperando que te mueras para repartirse la herencia? Como dice el chiste que llegó una vez Pepito con su mamá, ¿verdad? Y le dijo, oye mamá, ¿por qué dice, llegó con su abuelito Pepito y le dice, oye abuelo, ¿por qué dice mi mamá que cuando te mueras, vamos a tocar el arpa? Ay, pues no sé, mijito, ¿y por qué dice esto? Y entonces llega Pepito y le dice, ya descubrí por qué, ¿verdad? Se está refiriendo a que el día que tú te mueras no vas a heredar todo absolutamente. Y así están muchas personas, ¿verdad?, esperando nada más que se muera fulano o fulana para tomar su puesto político, para tomar su posición, para heredar sus bienes, o van a los entierros y son miles de personas en los entierros que ninguna de ellas amó al pobre muerto, al difunto. Van porque era famoso, porque era cantante, porque se parecía a Pedro Infante. Todos esperaban que muriera para heredar sus propietarios. Pasó la vida de esta persona como si no hubiera existido, o sea, como un perro, como un animal, un abortivo, dice la sabiduría. Una persona que no nació es mejor, porque si naces para que nunca amaste a nadie, nunca fuiste leal a nadie, nunca fuiste honrado con nadie, nunca le hablaste a Cristo de nadie, nunca te interesó más que trabajar y trabajar y trabajar y dale con el puro trabajo, pasaste como una sombra por tu vida y así será también la eternidad, vivirás en la sombra. Muy bien, vamos con el segundo misterio, versículos 7 al 9 del capítulo 6 de Eclesiastés. Y aquí Salomón nos muestra a una persona que es clásica, que solo vive para trabajar. Personas que solo viven para trabajar. ¿Por qué tiene que comer una persona? Pues para añadir más años de vida, ¿verdad? Si no trabajo, no como. Si no como, pues me muero. ¿Y de qué te sirve añadir más años a tu vida si no le añades más vida a tus años? ¿Me seguiste? ¿De qué te sirve tener más años para vivir si esos años que quieres para vivir no tienen vida para poder vivirlos? No como un animalito, que solamente como los animales del campo viven para matar otros animales, viven para comer o viven escapándose de sus enemigos en la selva. ¿Cuántos de ustedes viven así? Oye, ¿para qué trabajas? Pues tengo que trabajar para alimentar a mi familia y ya que alimentas a tu familia, pues me voy a acostar. O sea, en la noche duermes como un oso, trabajas como un burro y vives como un caballo. Y así tienes 40, 50, 60 años de edad y nunca conociste la verdad, la luz, nunca disfrutaste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, una puesta del sol, fuiste a Acapulco, te pusiste hasta atrás, ¿verdad? Ni la puesta del sol viste ahí en Puerto Marqués porque estabas hasta atrás con tanto brandy, con tanto alcohol y así te pasa la vida, nunca disfrutas lo que tienes. Hay hombres que yo conozco, amigos míos y familiares, que hasta el domingo van a Hawái o van a Acapulco, se llevan su laptop y el domingo están trabajando de vacaciones. En lugar de disfrutar a sus nietos, en lugar de disfrutar a su familia, saber que los hijos crecen rapidísimo y que los nietos ahora hay para disfrutarlos, pero ellos cambian el trabajo por lo que realmente tiene valor, porque el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia. ¿Y cuántos de ustedes sacrifican a la familia por el trabajo?
porque te crees Juan Charrasqueado. Yo soy un hombre trabajador. Eres un tonto. Para no quemarme. Hay tantos epítetos, ¿verdad? Hay tantos calificativos que se te podrían decir. Eres un tonto de los tontos. La palabra es necio. O sea, una persona necia es una persona obstinada en la vida que no ha descubierto la razón y lo que tiene valor en la vida. Cristo dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. He venido para que disfrutes si eres pobre, si eres rico, si viajas, si no viajas, porque si me tienes a mí, dice Dios, y estás contento con lo que tienes, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, vivirás satisfecho delante de Dios. Pero vuelvo a repetir, para poder tener esta facultad de disfrutar la vida y tener esta vida, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y aquí nos está sugiriendo, ¿verdad? Dice en el versículo 3, aunque engendrares muchos hijos y muchos años, nos está sugiriendo que no trabajemos ni que comamos. Pero si la vida, entiéndeme, si tu vida solo consiste en eso, que trabajas como un burro, duermes como un oso y vives como un caballo y todavía en la noche aullas como coyote, nomás eso faltaba, ¿verdad? Así digo una señora, ahora que estuve allí en Guatemala, hermano, le falta una cosa, y aparte de esas tres cosas, mi esposo en la noche aulla como coyote. Nos morimos todos de risa al oír esto, pero de veras lo quiero agregar a mis mensajes. Muchos hasta todavía roncan como coyotes, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza humana, ¿verdad? Pues todos tenemos que luchar para sobrevivir, los animales también, pero con la gran diferencia, santos de Dios y personas que nos visitan, que nosotros fuimos criados a la imagen y a la semejanza de Dios. Que no somos animales, y esto es lo que Cristo quiso decir en Mateo 4:4, no solo de pan vivimos. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Trabajamos para comer, el alimento físico nos alimenta físicamente, nos da fuerza, nos da energía, pero si solamente trabajamos y vivimos para eso, qué infelices y desgraciados somos. Miserables, pobre, desventurado, como le dijo en Apocalipsis 3:15 a la iglesia de la Odisea, eres un pobre, miserable, desventurado delante de mí, dice el Señor. Eres rico y no sabes que eres un pobre, miserable ante mis ojos. Porque eres ante la gente, tienes todo, pero la gente no sabe que en tu casa eres la persona más triste, más miserable, más frustrada, más amargada, y tienes así ya 3, 4 años viviendo, y como dijo Dios Teofilito, así te van a enterrar. No solo de pan vive el hombre. Cristo baja del cielo para decirnos, hay algo más. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que estudiar, claro que tenemos que abrirnos paso, pero todo eso es secundario. Lo más importante es, esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan, a ti, a Jesucristo a quien has enviado. Cuando ya en las mañanas sí voy a trabajar y voy a la universidad y voy a dar una conferencia, pero si todos los días en las mañanas mi prioridad es Dios y mi Biblia y mi tiempo de oración, y antes de acostarme la palabra y mi tiempo de oración, comienzo a disfrutar lo poco o lo mucho que tengo, porque Dios se da cuenta que vivo cerca de Él. ¿Y qué hace Dios con esas personas? Les da más. Les da más. Porque has sido fiel en lo poco, te va a dar más en lo mucho también. Y después vienen los envidiosos. ¿Ya viste el hermano? Ya se compró sombrero de charro. Y mira, trae zapatos Floor Shame. ¿Y ya viste el vestido de la hermana que llegó? Sí, parece china poblana. Y comienzan los envidiosos por todas partes. ¿Sabes? A lo mejor ese hermano se compró un carro y trae un carro de más lujo que tú, porque tú no sabes su vida, tú no lo conoces a ese hermano. A lo mejor él está viviendo para Dios y Dios lo está bendiciendo, y a ti no te está bendiciendo por la cara de ogro que tienes, porque no has hecho la paz con Dios. Amístate con Dios y por ello te vendrá bien, dice el libro de Job. Dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Mientras no entiendas esto, no vas a vivir, no vas a disfrutar, no vas a conocer el secreto de la felicidad,
nunca serás feliz, porque Dios no forma parte de tu vida. Él es el creador, el dador de todo lo que tenemos, y solo Él nos puede dar la facultad de disfrutarlo. Y terminamos con la tercera persona. Dice el versículo 10 respecto de lo que es Eclesiastés 6:10, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender, que no podemos contender, no podemos pelearnos, no podemos litigar con el Dios Todopoderoso. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Vean las interrogantes con las que termina el tercer misterio de la vida, el rey Salomón. Salomón descubrió que en la vida hay personas que están buscando respuestas, y eso es muy bueno. Pero cuando una persona está buscando respuestas y no las encuentra, se da cuenta que la ciencia, sígame con cuidado, la ciencia, señores científicos que nos ven por la televisión también, la ciencia nunca nos podrá dar respuesta de dónde venimos. La ciencia nunca nos podrá decir quiénes somos. Y la ciencia jamás nos podrá decir hacia dónde vamos y cuál es el destino de la humanidad. Para que estas preguntas tengan respuestas, tenemos que venir a la fuente de la revelación que viene de arriba, que es la Biblia. Solo la Biblia nos dice de dónde venimos, quiénes somos realmente. No somos el producto de una evolución fortuita, no somos el resultado de una selección natural, no venimos de los animales, como les enseñan en la secundaria y en las universidades. ¿Por qué enseñan esto? Porque no saben de dónde venimos. Pues vamos a inventar que venimos de chita. O sea, como no tienen respuesta, síganme con cuidado para que veas la mente de tus maestros ateos. ¿Por qué enseñan que venimos de los animales? Porque no saben de dónde venimos, porque a través de la ciencia no se puede descubrir el origen, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como la ciencia no contesta, los hombres inventan teorías. Por eso se llama la teoría de la evolución, porque hasta este momento no hay ninguna evidencia científica de mutación de una especie a otra especie. Siguen buscando el eslabón perdido y lo van a seguir buscando porque está perdido. Cuando nosotros venimos a la Biblia, comenzamos a descubrir que hay respuestas. Y eso fue mi frustración a los 21, 22 años de edad, cuando aproximadamente en esa edad comencé a buscar que algo, ya he estado el budismo, estuve por acá y por allá y en la dialéctica materialista y quería ser guerrillero y quería ser comunista y psicología y ciencias políticas y bueno, me encanta, siempre me ha gustado leer muchísimo desde los 11, 12 años de edad, devoro los libros, me encanta la lectura, es un hábito maravilloso que Dios me ha dado. Y no encontraba respuestas en todas estas cosas y llegué, ¿verdad?, a los 21, 22 años de edad a decepcionarme de la vida y a decir, no hay respuestas y los políticos roban, el papa roba, todo roba, ¿verdad? Pues se trata, el que no tranza no avanza, pues vamos a robar, ¿verdad? Vamos a transar porque el que no tranza no avanza. Aquí no se puede ser honesto, aquí no se puede ser santo, porque vivimos un mundo de lobos y muchos de ustedes jóvenes que nos escuchan, en el idealismo que tenemos, nos frustramos ante ese mundo que no tiene respuestas ni nos las dará jamás. Las respuestas tienen que venir de arriba. Y hace 2000 años Dios mandó a su Hijo a que bajara a este mundo y dijo, yo soy la luz. No es Buda, no es Marx, no es Darwin, no es el Che Guevara, no es Castro, no es Sartre, no es Nietzsche. Yo soy la luz, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando apareció Jesús ante mí, no físicamente, sino mi hermano Alejandro me presentó a Cristo, y me di cuenta al leer Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, el pan que descendió del cielo, el alfa y la omega. Dije, este hombre es lo que él dijo ser, o ha sido el loco, paranoico, psicópata, maniático, depresivo más grande que la humanidad ha conocido. Pero cuando te metes y te introduces a leer la vida de Jesús, ves un hombre ecuánime,
dueño siempre de sí mismo, dueño de las circunstancias, una mansedumbre, una humildad, y colgado entre el cielo y la tierra, no dijo, me las van a pagar. En su máxima manifestación del poder que él tenía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién ha sido semejante a Jesús? ¿Quién ha dicho lo que él ha dicho? ¿En quién puedes encontrar el descanso para tu alma si no es en él? Y esto es lo que hace que el hombre se vuelva a Dios, porque es en Jesucristo como conocemos a Dios. No vivimos por explicaciones. Mucha gente está, ¿y por qué esto? Y existen algunas preguntas acerca de la vida que nadie puede contestar. Por nuestra ignorancia, no debe ser pretexto para el escepticismo ni la incredulidad. Acuérdate que no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Imagínate un doctor. El doctor, ¿qué tengo? Aquí están los rayos X. Esto es lo que tiene. Aunque el doctor le enseñe los rayos X y le dé una respuesta al paciente, los rayos X no lo van a salvar. El doctor solamente está diagnosticando qué es lo que tiene, pero no va a sanar su alma. Y así muchos de ustedes, explícame esto, Dios, explícame esto. ¿Sabes una cosa? Aunque Dios te explicara muchas cosas, no va a sanar tu alma, porque lo que más le interesa a Dios es tu sanidad de tu alma. Y cuando tu alma sea sanada, vas a comenzar a entender los misterios de la vida. Dice en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, el libro de Job, capítulo 37. Job le preguntaba, Dios, ¿qué hice para perder a mis hijos? ¿Qué hice para perder mis propiedades? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste las haciendas y todo lo que tenía? Y Job es un ejemplo de un hombre viviendo antes de la ley, en la época de los patriarcas. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro de Génesis. Y Job, en medio de lo que no entendía qué está pasando con mi vida, por qué de repente tenía todo y ya no tengo nada. Si te he seguido, he sido fiel, Señor, le fui fiel a mi esposa, entregaba mis diezmos, etcétera, etcétera. Y llegan tres amigos, porque eres un pecador, sinvergüenza, borracho, parrandero y jugador, atribuyéndole a Job que había pecado en su vida. Y en medio de esta crisis intelectual y espiritual que Job atravesó, nunca perdió la integridad. Él dijo, aunque mi Creador me destruyere, en Él seguiré esperando. Aunque Él comiere mis carnes, saldré purificado como el oro. No entiendo, pero ¿qué es la fe? La fe es continuar viviendo para Dios a pesar de no tener respuestas. Las respuestas, cuando Dios ve que sigues caminando con Él, vienen después. Y te va a decir Dios, ¿por qué perdiste tu carro? ¿Por qué te quitó a Chencho de novio? ¿Por qué te quitó a Chencha de novia? Para que no te agüites. ¿Por qué se cambiaron de casa? ¿Por qué se fueron a otra ciudad a vivir? Mientras no nos mantengamos caminando con Él, no esperemos respuestas. Y cuando una persona no tiene respuestas y no está caminando con Dios, se amarga. Te amargas. Porque no tuviste respuesta y querías una respuesta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te vuelves enemigo de Dios. ¿Y por qué te convertiste en enemigo de la cruz? Porque ni siquiera eras salvo. Tal vez ni la salvación tenías. Venías a la iglesia, tomabas estudios, pero nunca tuviste una comunión y relación con Cristo. A lo mejor tu papá fue pastor, a lo mejor tu hermana fue monja y tu tío es el arzobispo de la arquidiócesis de Cuautitlán. Y Dios no tiene nietos ni ahijados, tiene hijos. Así que no importa el ambiente, si nosotros no descubrimos a Cristo y descubrimos su palabra y descubrimos que es una vida de comunión continua con Él, no vas a tener respuestas. Dice en Job capítulo 37, versículos 19 y 20, muéstranos
¿Qué le hemos de decir? Porque nosotros no podemos ordenar las ideas. ¿A causa de qué? Ok, ¿por qué muchas veces aquí no encontramos respuestas? Y tú puedes ser muy inteligente, esto no significa que seas tonto. Pero no, yo no entiendo aquí en mi mente por qué el tsunami se llevó al 55% en Indonesia a niños menores de 12 años. Y luchas en tu mente por si Dios es bueno, sigo esta serie de silogismos, si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Si permite estas cosas, conclusión, no es bueno. Y pones en tu bitácora, por eso yo no creo en Dios. Porque si fuera bueno, de acuerdo a lo que tu mente de chícharo piensa. Pero recuerda que eres un ostión. Recuerda que nuestra mente es limitada. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, Isaías 55:8. Es un mar inmenso, un universo de pensamientos, de sabiduría de Dios con el cerebro de chícharo que tenemos de hormiga comparado con nosotros. El otro día había en Discovery Channel a unos cazadores atrapando a un oso que se había caído, el oso en una trampa, perdón. Y todos los cazadores, y ahí estaba el oso gruñendo, y lo que querían los cazadores era inyectarlo para ponerlo a dormir y sacarlo con redes. Pero el oso no entendía y les tiraba mordidas, ¿verdad? Y creía que le querían hacer un mal. ¿Por qué? Porque en su mente de oso no entendía que esa inyección le iba a hacer para su bien. Finalmente, después de que se levantara la anestesia. Y así estamos muchas veces nosotros como animales, luchando contra Dios. ¿Y por qué esto? Y esto. Y muchas veces las cosas que nos pasan no las entendemos, pero han sido para nuestro bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Ahora, ¿lo crees? Ok, si lo crees, entonces no peleas contra Dios. Bajas la cabeza. Como dijo Job, vieja, le dijo Dios a su esposa, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea su nombre bendito. No entiendo qué pasa, no entiendo, pero sigo caminando con Él. Dice la Biblia en Eclesiastés, versículo 10, nuestro pasaje para terminar, respecto a lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Muchos pueden preguntar, bueno, si todo lo que existe ya tiene nombre, entonces ¿para qué nosotros nos molestamos tratando de poner nombre o de cambiar las cosas? Déjenme explicarles lo que se encuentra detrás de la mente de Salomón. Los judíos, cuando le daban nombre a algo o a alguien, por ejemplo, Jacob, Abraham, Adán, etcétera, etcétera, estaba relacionado el nombre con el carácter de la persona. Jacob significa el tranza, el engañador. Se le cambió el nombre cuando luchó con Dios a Israel, que significa el que lucha junto a Dios. Pedro, se le quitó el nombre de Pedro, se le puso Cefas, ¿verdad? Que era una piedra, Pedro. Entonces, nosotros nos damos cuenta que es Dios el que le ha puesto el nombre a las cosas. Nosotros nos llamamos hombre. ¿Quién le puso a la palabra hombre, hombre? Viene de Adam, Adham, en el hebreo significa la tierra, porque somos hechos de la tierra, y los 19 elementos químicos de la tierra y los 4 gases que forman la tierra los tiene el hombre. Nadie lo puede cambiar porque venimos de la tierra y a la tierra vamos a regresar. Cooperamos con Dios cuando aceptamos los nombres que Él le ha dado a las cosas. Escuchen esto, Dios ha dicho, eso es pecado, y nosotros decimos, amén, eso es pecado. No discuto con Él. Lo que Dios llama pecado es pecado. Lo que Dios llama obediencia es obediencia. Lo que Dios llama verdad es la verdad. Lo que Dios llama maldición es maldición. El robo es robo. Una pluma, un pasador que me encuentre y me lo llevo es robo. No es una canita al aire, es robo a los ojos de Dios. El adulterio es adulterio. El homosexualismo es homosexualismo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que lo que Dios le ha dicho a las cosas son así y las llamamos
como Dios las llama, es cuando comenzamos nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 5, versículo 20, hizo una advertencia muy fuerte a Israel. Isaías 5, versículo 20, y dice Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando el comunismo entró en Rusia, al asesinato le quitaron el nombre de crimen y le pusieron eliminar por causa del partido. A la palabra robar se oye muy feo. No, es expropiar. Y así comenzamos a ver, el homosexualismo no es homosexualismo, es un estilo de vida al cual tienen derecho ciertas personas. Le quitamos el nombre que Dios le da y lo tratamos de barnizar para suavizarlo ante nuestra conciencia, que nos acusa y nos dice que lo que Dios dijo es verdad. El adulterio ya no es adulterio, es el hermano se echó una canita al aire, que es otra cosa. Y es que es un viejito rabo verde. No es adúltero, es rabo verde y se oye más bonito, ¿verdad? Hermanos y hermanas, somos libres de decidir escoger y decirle y puedes decirle lo que tú quieras al mundo, pero no eres libre de cambiar las consecuencias. Cuando nosotros no llamamos lo que Dios llama, comenzamos a cambiar el orden de Dios y nos convertimos en dioses. Y es Dios el que dice: esto es pecado, esto es robo, esto es adulterio, esto es homosexualismo, esto es aquello. Y cuando comenzamos a decirle amén, 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 es cuando reconocemos el pecado y lo confesamos. 1 Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa la palabra confesar? Ponerse de acuerdo con Dios. Apúntalo. La palabra confesar significa ponerte de acuerdo con Dios. Señor, lo que yo hice, tú le llamas pecado. Perdóname, Padre, me encontré una pluma hoy en la iglesia y me la llevé a mi casa. Esto es pecado. Y cuando tú reconoces que es pecado, es cuando la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Tú dices: no, una pluma, tiene muchas plumas. No, ¿sabes una cosa? Tú esa pluma la devuelves. Y cuando tú vas a la librería y compras algo y debes a la librería 50 pesos desde hace 4 meses y te estás haciendo el gil, ¿verdad? Y no le llamas a eso fraude ni abuso de confianza, entonces Dios no puede tener una comunión contigo, ni te puede bendecir, ni te puede dar el don para que disfrutes otras cosas, porque tienes 4 meses con una conchota de tortuga engañando tu conciencia y diciendo: no necesito pagar esa deuda. Y es cuando nosotros comenzamos a vivir frustrados, porque Dios dice: solo los obedientes son bendecidos por mi palabra. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque hemos reconocido que la vida no se puede vivir sin ti. Tu Hijo Jesucristo dijo que separados de Él, nunca nada podíamos hacer. Gracias porque nos creaste para ti. Y como el siervo clama por las aguas, así debemos sentir la pasión de estar cerca de Dios, de buscarlo con todo nuestro corazón, de vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, de tener hambre y sed de su palabra, para que nos vaya bien en la vida. Josué, no es con espada ni con ejército, Josué. No vas a conquistar la tierra de Canaán con la fuerza militar. Si de día y de noche meditas en este libro de la ley y haces lo que este libro dice, serás prosperado en todo lo que hagas. Voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir la canasta de amasar, voy a bendecir tu entrada, voy a bendecir tu salida, voy a bendecir tus animales domésticos, voy a bendecir tu trabajo, voy a bendecir la escuela de tus hijos, porque he muerto por ti. ¿Cómo no te quiero dar todas las demás cosas? Pero tus pecados han hecho estorbo en mí, entre tú y yo, dice el Señor. Tu vida de desobediencia,
Has vivido engañado y te sigues engañando. No le llamas a las cosas como yo las llamo. Y tal vez sí vas a prosperar en la vida y vas a recibirte y vas a ser famoso o cantante o político o millonario. Y cuando tengas eso, te vas a acordar esta mañana de lo que yo te dije. Tendrás todo, pero no tendrás mi don que yo les doy a las personas de las cuales yo me agrado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En esta mañana y en esta tarde, ustedes también que nos ven por la televisión, los invitamos a que vengan a la cruz. Muchos de ustedes en esta mañana se han identificado y tú sabes que no eres feliz, que no vives una vida con satisfacción, que vives frustrado. Necesitas a Dios en tu vida y a Cristo en tu corazón. ¿Qué necesito hacer? Dile a Dios ahí desde tu lugar: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy las gracias por haber pagado por ellos en una cruz. Y te pido, Señor, que así como pagaste con tu sangre en mi lugar en la cruz, entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y te pido que me des el poder y la sabiduría que no tengo para ahora vivir para ti y comenzar a disfrutar tal vez los pocos días o semanas o meses o años que me quedan de vida. En el nombre de Jesús. Amén.